Buen día, reciban un cordial saludo de mi parte a todos los estudiantes y personas que me escuchan del segundo curso de bioética de Felsocen. Quien les habla, el doctor Manuel Rodríguez, especialista en ginecología y obstetricia, medicina reproductiva de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, actualmente residiendo en Montevideo, Uruguay. Antes que nada, pues agradezco la invitación por parte del Comité de Ética y Sanciones de Felsocen para poder brindarles lo que es este tema de perspectiva del aborto en el marco pues del curso, del segundo curso de bioética, indispensable considero para todo estudiante de medicina. Para ir hablando del tema es importante, bueno, recalcar, creo que todos hasta cierto punto pues tenemos claro de que el tema del aborto es un tema bastante complejo debido a todo lo que implica como tal el tema, ¿no? Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista filosófico, biológico, etcétera. Es un tema difícil que no solo el ginecólogo debe conocer a profundidad, porque bueno, en el caso de nuestra especialidad es que nos toca más que todo lidiar sobre el tema, sino que también el estudiante de medicina tendrá oportunidad en algún momento de enfrentar o encarar una paciente que le pida opinión, orientación sobre este tema, ¿no? Sobre el abortar, sobre las herramientas que puede usar, sobre si es legal, sobre si tiene tantas semanas que puede hacer, sobre si existen, qué herramientas pueden ofrecerle como tal el estudiante o el médico recién graduado en este caso pueda afrontar un poco en alguna oportunidad este tipo de paciente. Es por ello que me gustaría más que nada pues mostrarles las distintas caras de la moneda, digamos que sin ánimos de inducirles el que estén a favor o en contra, sin, porque bueno, quiero justamente es mostrarles lo que es la medicina basada en evidencia detrás de lo que es el aborto como tal y más o menos el dilema ético que se produce para los que están pro aborto o para los que están en contra del aborto como tal y lo que son pues las teorías o las opiniones respecto al tema. El tema del aborto como tal pone de manifiesto la discusión sobre teorías fundamentales sobre la existencia humana. ¿En qué momento se da el inicio de la vida humana? ¿Qué es lo que nos constituye en seres humanos? Son temas bastante profundos y que justamente son los que generan el debate sobre qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, al momento de definir o rechazar el aborto como tal, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de tener las herramientas de cómo poder llevar el Estado, por ejemplo, una legislación respecto a permitir o no el aborto. Este debate permite precisamente visualizar el hecho de que el concepto de vida y en particular el de vida humana no es único, eterno ni universal. Con esto, perdón, quiero justamente hacer énfasis en que a lo largo de la historia, cuando se revisan distintos manuscritos, incluso desde Hipócrates o antes, Aristóteles, pensadores griegos, posteriores, médicos, científicos, filósofos, etcétera, el concepto ha venido variando, tanto de concepción, de qué es lo que es moralmente permitido, qué es lo que está bien para una determinada época, como por ejemplo la Iglesia Católica inicialmente tenía una posición sobre el aborto, posteriormente cambió y actualmente pues tiene una posición en contra totalmente del aborto, por ejemplo,
y que pues evidentemente, y si observamos también las legislaciones de distintos países, por ejemplo de Latinoamérica, han ido teniendo variaciones constantes, ¿no? Y es justamente la dinámica digamos, de la vida actual, moderna, donde conceptos se van cuestionando y se van haciendo justamente algunos ajustes que mm, sin, sin, sin hacer en este momento hincapié sobre si está bien o está mal, pues bueno, van variando con el tiempo. Desde el punto de vista médico, embriológico, filosófico, antropológico y o científico, no se comparte una sola visión sobre el inicio de la vida humana. Esto es importante tenerlo claro porque ahí justamente el tema del aborto para quienes lo apoyan o quienes están en contra va muchas veces en la definición de si ese embrión o ese feto como tal puede ser considerado como una persona, como un individuo con derechos que deben ser amparados por la Constitución y desde qué momento se puede tomar en cuenta o pensar que es un ser humano como tal. Nosotros como médicos, bueno, podemos pensar que, que desde que se da la concepción, por ejemplo, la unión de los gametos masculinos y femeninos y la posterior implantación en el útero, bueno, ese es el momento en el que un ser humano ya está programado genéticamente para ser la persona que va a ser. Y ahí entran una serie de diferencias entre otras ciencias que pueden existir, como la parte filosófica, lo antropológico, etcétera, donde algunos hablan que se reconocen es como persona al momento del nacimiento, eh, que por lo tanto el aborto puede ser permitido porque como tal el feto o el embrión no es una persona con derechos. eh, Desde el punto incluso desde el punto de vista embriológico puede ser clasificado desde distintos puntos de vista, desde el momento como les referí sobre la concepción, desde el momento en el que se implanta, desde el momento en el que empieza a tener conciencia o desarrollo neurológico, desde el momento que empieza a latir su corazón, o sea, desde qué momento como tal se inicia la vida humana es algo bastante arbitrario y de discusión actualmente. Por otra parte, el tema del aborto también se encuentra en el centro de debate como el tema muy en boga actualmente del derecho de la mujer a controlar su propio cuerpo, la naturaleza de la responsabilidad del Estado para interferir en ese terreno y las diferentes visiones entre legislación y religión sobre la vida humana, así como el ejercicio como tal pleno de la mujer sobre su sexualidad. Muchas veces el, parte de las demandas de las mujeres actualmente es que ellas sienten que sus derechos están siendo vulnerados a no poder decidir sobre su propio cuerpo y sienten que la responsabilidad y, y el derecho sobre determinar si deben o no terminar o culminar o interrumpir un embarazo, pues es como tal una decisión de la paciente y no debería ser vulnerado ese derecho como tal de decisión por parte de una, digamos, desde el punto de vista legal o por otras visiones que, digamos, vulneren un derecho fundamental de la mujer como es su autonomía como tal. Por todo lo que hemos venido justamente introduciendo, vemos que es un tema bastante controversial y que bueno, a lo largo de esta presentación que trataré de no hacer muy larga, justamente vamos a tocar algunos aspectos y además, bueno, les compartí varios papers, varios artículos en español todos para que no sea muy complicado y, y bueno, justamente algunos de los artículos tienen distintas visiones
donde justamente se pueden analizar los distintos puntos de vista. Ahora, hablemos un poco sobre lo que es el aborto seguro o inseguro. Si bien es cierto que bueno, que el tema es controversial, algunos pueden pensar que justamente es algo que es pecado, que está es moralmente inaceptable, que el equipo médico o de salud no debería prestarse para eso, que dependiendo bueno de las creencias, bueno, las opiniones serán múltiples. El hecho es que sea legal o no, dependiendo del país donde se esté, no sigue dejándose de hacer. El aborto es una realidad a la que nosotros tenemos que enfrentar y estar claros que sucede, así no lo veamos desde el punto de vista en hospitales de una manera regular, porque también justamente existe esas opciones clandestinas que muchas veces tienen que tomar las mujeres donde existen prohibiciones o está penado como tal el aborto. Se estima algunos datos, ¿no? Entre el periodo del 2010 y 2014 que anualmente ocurrieron 6.5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe. Justamente nuestra región de América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayores niveles de abortos inducidos. Durante el periodo de 2010 y 2014 las tasas de aborto variaron a lo largo de las subregiones, entre 33 por mil en mujeres en América Central a 48 por mil en América del Sur y 59 por mil en el Caribe. Según encuestas realizadas a profesionales de la salud conocedores del tema, en Colombia, Guatemala, México y Perú, las mujeres que buscan aborto comúnmente recurren a proveedores tradicionales o comadronas, muchos de los cuales emplean técnicas inseguras que justamente ponen en riesgo la salud de la paciente. Algunas mujeres tratan incluso de autoinducirse el aborto usando métodos aún más peligrosos porque justamente su desconocimiento en el tema. Las mujeres en desventaja recurren a métodos inseguros y a proveedores inadecuadamente capacitados, siendo una proporción mayor en mujeres del medio rural o con recursos económicos escasos. Siempre unas tablas van a poder observar donde justamente eso es como una constante, independientemente del país, que las pacientes de medios rurales o con recursos económicos más escasos van a estar el acceso como tal a la planificación familiar, primero que nada, a tener las herramientas de educación que te permitan el cuidarte y evitar un embarazo indeseado, y que finalmente cuando tienes el embarazo, justamente al no querer proseguir con el embarazo, van a ser las que recurran en mayor proporción a métodos inseguros y a su vez van a tener la mayor proporción de consecuencias letales o, o comorbilidades como tal por métodos inseguros. Según la OMS, en 2008, el 12% de todas las muertes maternas en América Latina y el Caribe, 1.100 en total, se debieron a abortos inseguros. Es una cifra bastante grande y una cifra bastante, como, como diríamos, que no se justifica como tal, y que justamente muchos organismos actualmente, como la OMS, la OPS, entre otras organizaciones particulares, pues se han abocado a trabajar con los estados para que esto pues no suceda y esas estadísticas disminuyan a cero como debería ser. Cerca de 1 millón de mujeres en América Latina y el Caribe son hospitalizadas anualmente por ser tratadas por complicaciones derivadas a abortos inseguros. Acá vemos justamente uno de esos gráficos que les quería mencionar.
que habla entonces de la proporción de los abortos, ¿no? Dependiendo de justamente donde los estados o los países donde existen leyes más restrictivas y donde existen menos restrictivas hasta las que son más liberales. Y observamos entonces donde existe menos restricción para el acceso seguro al aborto. Tenemos, por ejemplo, en este gráfico en color verde, el 80%, el 87% utilizan métodos seguros que por lo tanto no ponen en riesgo la salud de la madre en este caso, teniendo solo un 12% con métodos menos seguros y en rojo vemos un porcentaje muy pequeño que vendría siendo el 1% de, de métodos como tal ya que ponen en riesgo. En el segundo caso, en países que tienen que tienen las leyes un poco más permisivas, donde se admite como tal el aborto en ciertas características o ciertas condiciones que ya veremos más adelante, pues podemos observar que, bueno, ya a este gráfico de torta es un poco más, se distribuye un poco más equitativo en cuanto a eh, que el 42% ya son métodos seguros y el 41% son métodos menos seguros, cosa que justamente pone en más riesgo a estas pacientes por usar el uso de métodos más inseguros y hasta un 17% los métodos menos seguros que existen. Y en donde existen entonces países con leyes más restrictivas, observamos que solo un 25% de los casos pueden acceder a métodos seguros para el aborto, que justamente son los que le permiten a la paciente tener menores tasas de complicaciones y de mortalidad, y hasta un 31% alcanzan los métodos más inseguros. En este gráfico observamos los datos de 14 países donde podemos observar justamente la diferencia de lo que viene siendo en, en- en el acceso como tal al aborto en personas del medio rural y pobres y personas del medio urbano con un poder adquisitivo más grande. Vemos el gráfico eh, comparativo en el que las personas que se encuentran en el medio rural y que son de más escasos métodos económicos tienen alrededor de un 49% más complicaciones, donde un 25% recibe atención médica y un 24% no recibe atención. Las personas, en cambio, del medio urbano, aproximadamente un 29% son las que según estos datos reciben complicaciones. Es decir, que tenemos entonces un contraste de un 29% contra un 49% de las personas de más escasos recursos, lo que nos da pues a la hora de la sumatoria de los dos casos un 40% de complicaciones como tal en, en estos en estos países donde justamente bueno se tienen métodos eh, métodos menos seguros para el aborto. En este gráfico siguiente, continuando con un poco con lo que es las complicaciones, un gráfico, unas estimaciones para el año del 2012, observamos que cerca de 7 por cada 1000 mujeres en las regiones en desarrollo fueron tratadas anualmente por facilitadores de la salud por complicaciones inducidas por el aborto.
teniendo entonces que el continente asiático en un 8, un poco más alto el valor de 8.2 por cada 1000 mujeres. Y bueno, Latinoamérica y el Caribe para estos, según estos datos, estaba en alrededor de 5.3 o 5 personas, redondeando, 5 personas por 1000 mujeres que se realizaban aborto inducido, pues tenían complicaciones. Es importante entonces, justamente viendo estos datos que son un poco llamativos y alarmantes entonces en cuanto al comparar regiones con mejores accesos a políticas de salud y también acceso como tal a sanitario a abortos o técnicas de aborto seguro con equipo capacitado, etcétera, nos da ese contraste con los países o con las regiones donde se tienen leyes más restrictivas que pueden complicar justamente el acceso, sobre todo de las personas con menores recursos o con una formación capaz académica más escasa, con un problema socioeconómico más profundo, justamente complican un poco lo que es el acceso a estos métodos seguros y finalmente tienen el mayor porcentaje de complicaciones. Viendo entonces el tema de legalidad solo para hablar de los países de América Latina y el Caribe, observamos que existen distintas causales como tal del aborto que pueden ser permitidos legalmente. Vamos desde la total de países donde se prohíbe totalmente hasta países donde está abiertamente eh, legalizado, es decir, donde no está penalizado como tal el aborto, de acuerdo a las condiciones como tal que se establecen. En, dentro de esos dos límites o esos dos extremos observamos distintas matices, ¿no? O distintas causales. Como por ejemplo, una de las más conocidas o la más arraigada en varios países es la motivación de para salvar la vida de la mujer. También existe la de salvar la vida de la mujer y preservar la salud física, para salvar la vida de la mujer y preservar la salud física o mental, o también para salvar la vida de la mujer y preservar la salud física y mental o por razones incluso socioeconómicas. Vemos entonces que hay en distintos, por ejemplo, veamos el siguiente gráfico, donde observamos que no está permitido, por ejemplo, en este gráfico que va desde México hasta la Patagonia, hasta Argentina, observamos que no está permitido de color negro en países como de Centroamérica, como El Salvador, Nicaragua, Haití, y observamos que está permitido sin condiciones, pero justamente dentro de un plazo específico en países como Uruguay, en países como la Guyana Francesa y, y Cuba. Y en este gráfico se muestra también adicionalmente que en México, en la Ciudad de México, y tengo entendido que también en otro departamento, en otra provincia como Oaxaca, está permitido el, el aborto como tal, eh, según justamente en un plazo estipulado, con unas condiciones especiales, pero eh, es decir, permitido sin condiciones como tales, pero en un plazo estipulado. Es decir, que justamente el país, México, tiene legislaciones distintas dentro de sus propios estados o departamentos. En otros países, como por ejemplo Venezuela, en mi caso cuando estaba ejerciendo en Venezuela, pues nosotros teníamos como causal
para permitir el aborto como tal cuando existía una patología que eh, estuviera en riesgo la vida de la madre como tal por el embarazo, por ejemplo. Una paciente oncológica que justamente se retrasara el tratamiento, una paciente oncológica hay pacientes que evidentemente o se les dice que no se embaracen porque ya son pacientes conocidas con un SEA de mama, un SEA de cuello, o bien la paciente que justamente se entera que tienen un cáncer de cuello y una vez estando embarazadas. También están las pacientes, por ejemplo, con una miocardiopatía periparto que quedan después con una disfunción cardíaca importante, con una insuficiencia cardíaca, justamente con un nuevo embarazo, pues pueden encontrarse en riesgo la salud materna. Y bueno, también están otros hechos que se pueden considerar al momento de pensar en un aborto como patologías como tal o malformaciones fetales que sean incompatibles con la vida, una cránea, una encefalia. Eh, Hay otros síndromes, evidentemente, que no necesariamente van a entrar en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down no es una patología que sea incompatible con la vida, por lo que en algunos países donde se encuentran permitidos con otras causales, como por ejemplo Colombia, Brasil, estos que vemos en color acá naranja, Perú, Argentina, Chile, etcétera, no estaría permitido para esos casos como patologías, por ejemplo, como el labio leporino, como patologías que no tengan nada que ver con la incompatibilidad, eh, que no sean malformaciones fetales severas o grandes. Y que en caso de violación, por ejemplo, sí estaría permitido, en caso de una paciente que haya sido víctima de violación, teniendo justamente el comprobado esa parte por denuncia y eso del acto de violación, pues estaría permitido hasta cierta fecha el aborto. Aquí vemos más o menos lo mismo, los criterios legales para la realización del aborto. Ahora ya pues viendo el resto de los países y el resto de los continentes, vemos entonces que en Europa prácticamente el Vaticano es el único estado como tal que no está permitido. Y bueno, en Malta también. Y de resto más o menos tienen una misma tónica, que es autorizado para salvar la vida de la mujer o permitido en caso de violación, incesto, preservar la salud de la mujer. Son más o menos, rondan por unas similitudes de razones legales para permitir el aborto. El aborto en América y otras regiones, vemos cómo justamente las tasas de aborto son más, son más bajas justamente son países desarrollados que justamente en las regiones o países en desarrollo. Vemos entonces acá cómo existe una tasa de 36 por cada 1000 de abortos en pacientes que van entre las edades o la edad reproductiva de los 15 a los 44 años, en un 36 comparado con países desarrollados en un 27. Y si comparamos Latinoamérica con Norteamérica, por ejemplo, el contraste se hace aún mayor, entre un 44 a un 17%, a un 17, perdón, por cada 1000 mujeres en comparación con Norteamérica. Ahora, habiendo introducido varios tópicos sobre lo que era el aborto seguro y todo esto, tenemos que tener claro entonces más o menos lo que es la interrupción lo que es el aborto como tal. El aborto en líneas, en concepto bastante general, es la interrupción del embarazo antes de que el producto sea viable. ¿Sí?
No sería, para la Organización Mundial de la Salud, no sería un aborto una paciente que ya tenga un embarazo de 30 semanas, eso no lo vamos a llamar aborto. Desde el punto de vista médico, existen definiciones cuando que se habla de aborto, es todo aquel producto menor de 500 gramos o menor de algunos, para algunos autores menor de 20 semanas, para otros autores menor de 22 semanas. Actualmente esas definiciones incluso pueden ser un poco arbitrarias o pueden estar en, en discusión, porque con la mejora de la tecnología y cada vez se alcanzan incluso menores edades estacionales y fetos que pudieran pesar los 500 gramos, los 490 gramos. Eh, hay, hay, hay algunas historias. eh, de hecho, hay una anécdota justamente en el hospital, en un hospital acá en Montevideo, de un nacimiento de un recién nacido de 400, menos de 500 gramos, 490 gramos aproximadamente, y justamente que tienen, que llegan a estar en terapia intensiva y incluso pueden terminar de salir y tener una vida. Evidentemente, esos son fetos que al ser prematuros extremos pueden tener muchas complicaciones a lo largo de la vida y bueno, ya eso es otro tema adicional que justamente puede entrar en discusión hasta qué punto, por más que se pueda lograr la sobrevida de esos fetos o de esos recién nacidos que tienen una edad gestacional bastante prematura, pero que puedan sobrevivir sin tantas secuelas y no simplemente para alcanzar como tal un récord de vida, un récord de vida prematura, ¿no? El aborto, entonces, habiendo aclarado este concepto, puede ser espontáneo en aquellas pacientes que de manera natural se presenta la, la, la genitorragia, la dilatación de cervical y bueno, se desprende el saco estacional y tienen su aborto de manera espontánea. Pasa, digamos que en estos casos, bueno, la tasa eh, siempre tiene, siempre es una tasa, pueden pasar incluso en pacientes que tengan uno o dos abortos consecutivos. Cuando ya son pacientes que tienen más de dos abortos consecutivos se llaman abortadoras habituales. A veces ya, pues, desde el punto de vista obstétrico o eh, de seguimiento del punto de vista materno-fetal, hay que hacerle seguimiento a estas pacientes para determinar las causas como tal de esos abortos. Ahora, a lo que nos trae a nosotros en esta charla justamente es el aborto como tal inducido, en el que sea médico, sea enfermero, sea personal X del equipo de salud o incluso la misma paciente, bueno, se autoproduce, sea desde el punto de vista farmacológico o por otros instrumentos, pues el aborto, ¿no? Que es la interrupción como tal de ese embarazo. Ahora, dentro del aborto inducido, pues tenemos que el aborto terapéutico y el aborto electivo. El aborto terapéutico vendría siendo justamente el aborto que tocamos hace poco, en el que puede estar en riesgo la vida de la madre, pueden existir otros atenuantes en el que se toma una decisión, dependiendo, vuelvo y repito, de la legislación, si se permite o no en determinado país. Bueno, se toma la decisión de hacer el, el aborto terapéutico por una causa como tal médica. El aborto inducido pero electivo, pues bueno, ya es el aborto en el que no necesariamente tiene que haber una causa médica, no necesariamente tiene que haber una causa socioeconómica. Eh, Les pongo, por ejemplo, la legislación acá en el Uruguay está permitido el aborto, se llama interrupción, hay una ley, la ley 18.987,
que fue promulgada en el 2012 y bueno, trata sobre o deroga pues las leyes anteriores en donde se castigaba o era penalizado como tal el aborto y pues abre como ese marco legal para permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de embarazo. Eso es muy importante tener en cuenta en pacientes que sean nacionales uruguayas o residentes en el país con un año de residencia. Es decir, que no puede venir de repente alguien de, ejemplo, Argentina a realizarse el aborto acá, porque acá es, es permitido si no ha residido por lo menos un año acá. Y tampoco puede venir una paciente con 18 semanas a decir, no, yo quiero interrumpir el embarazo en este momento, si no existe otra causa ajena, ¿no? Evidentemente. Pero para la interrupción voluntaria sin las condiciones especiales, justamente hasta las 12 semanas. Existe la salvedad en el caso de una violación hasta las 14 semanas, siempre y cuando la paciente pueda demostrar por medio de una denuncia que fue el embarazo producto de una violación. Los métodos, digamos que actualmente son el método, el método más frecuentemente utilizado, el uso de las prostaglandinas como el misoprostol, de nombre comercial conocido como Cytotec, y la mifepristona, que es un antiprogestágeno que también se usa en combinación. Es una herramienta, digamos que farmacológica, que se ha demostrado que tiene menor incidencia o riesgo y que en embarazos pequeños es bastante segura y bueno, y se usa como método abortivo en países donde está probado, e incluso en los países donde no está probado el aborto, muchas veces es el método que las pacientes clandestinamente consiguen la venta ilegal de estos fármacos y lo usan para este fin. El uso ya de métodos instrumentales es poco usado en muchas regiones, da evidentemente mayores riesgos. El uso de tallo de laminaria, por ejemplo, que es un tallo de alga que se introduce en el cuello para dilatar el cuello y para que, bueno, inicie justamente todo este proceso de contracciones, de dilatación cervical, que permita el desprendimiento del saco y la expulsión. Pues es un método más engorroso, tarda más tiempo. El uso de curetas, de métodos de aspiración, legrados, etcétera, pues son métodos que, bueno, dependiendo también de la edad gestacional, dependiendo de otros factores, a veces pueden ser necesarios, son evidentemente más riesgosos que los otros métodos farmacológicos que mencioné anteriormente. Es importante tener claro que justamente en esas pacientes que reciben eh, digamos que tienen esa inquietud sobre el aborto, por ejemplo, les pongo nuevamente el ejemplo de acá del Uruguay, se maneja que la paciente debe acudir en esas primeras 12 semanas con, con esa inquietud de recibir orientación acerca de la interrupción voluntaria del embarazo y esa paciente va a recibir la atención de un equipo interdisciplinario. Va a estar el ginecólogo, va a estar la parte de psicólogo y de un funcionario de servicio social, donde justamente se le van a ofrecer distintas herramientas, se le va a dar consejería, apoyo, etcétera, y bueno, también se les va a asesorar en lo que si de seguir con su manera de pensar, pues sería el método a utilizar para el aborto. Esto es importante porque justamente se le da, en el caso de acá del Uruguay, se le da a la paciente 5 días dentro del mismo plazo para que la paciente pueda reflexionar y en algunos casos la paciente puede ser que
esas pacientes que no están convencidas de tomar esa decisión y eso pues de incluso pues arrepentirse y continuar con su embarazo y sin pasar más allá. Y bueno, la paciente que sí está decidida, que tomó su decisión junto con su pareja o no, pero que cumple los requisitos, pues en este caso va a continuaría con lo que es ya el procedimiento como tal farmacológico y posteriormente el resto de, del seguimiento que se le haría desde el punto de vista médico. Posteriormente al aborto, pues vendría también justamente la orientación, que es bastante importante que se tome en cuenta, de la parte de anticoncepción para que se evite volver a pasar por un episodio como estos, evitando justamente que la paciente esté reincidiendo constantemente en la búsqueda de una interrupción voluntaria en el embarazo, porque no es un método de planificación familiar, no se trata de que la paciente se embarace, tenga una interrupción y a los 3 meses vuelva nuevamente con otro embarazo y quiera otra interrupción y se mantenga, porque justamente existen múltiples métodos anticonceptivos con bastante eficacia si se usan bien y que bueno, es un poco, muchas veces existe un problema de accesibilidad para estos métodos, pero en países donde se tenga un buen acceso, en este caso, en este país que actualmente me encuentro ejerciendo, lo pongo como ejemplo nuevamente, existe un acceso a, por ejemplo, a la T de cobre, a las pacientes que son candidatas para su uso, se colocan de manera gratuita en los servicios de asistencia sanitaria y también en pacientes que atienden a distintos servicios, acá se llaman mutualistas, pueden acceder a costos menores en cuanto a lo que es la anticoncepción hormonal, como las píldoras. Y esto pues permite justamente no solo que, que las pacientes cuenten con el aval legal para la realización del aborto, sino que justamente eviten llegar a ese punto de que la paciente se embarace si no desea quedar embarazada y cuente con herramientas de anticoncepción que le permitan evitar llegar al embarazo. Entonces vemos justamente que es un tema, nuevamente repito, controversial, que hay dos caras de la misma moneda, hay personas que se manifiestan en torno a negar totalmente el derecho a la mujer del aborto y es justamente existe la contraparte de los defensores del aborto y bueno, está justamente la paciente en el medio pensando justamente si eso lo debería decidir ella, si en algunas regiones vemos que justamente la paciente no tiene ese derecho, puede incluso pagar condenas de cárcel por varios años, en algunas partes está estipulado de ese modo, a veces están estipuladas de ese modo, pero realmente esas condenas pues no se llegan a cumplir como tal, pero sí existen justamente muchas restricciones que hacen que esa paciente que no deseaba ese embarazo por X razón, que vuelvo y repito, sin justificar ningún tipo de razón, va justamente a buscar métodos clandestinos que por lo general terminan siendo inseguros. La religión, en este caso la religión católica, tiene siempre una, una preponderancia en países como los nuestros, en Latinoamérica, aunque hay algunos como este país, por ejemplo, que es laico, que bueno, independientemente de otras religiones, justamente la religión católica se opone como tal al aborto.
pero existen otros matices que también deberían ser tomados en cuenta, otras religiones. Hay pacientes que capaz no comulgan con esta religión y no ven por qué justamente en algunos estados la religión católica tiene tanto peso y es básicamente como que la que finalmente dirige o ejerce un peso importante en lo que es la, la legislación de un país sobre el tema. Opiniones, como tal, vemos que pueden existir muchas, ¿no? Desde, por ejemplo, esta opinión de un doctor, Gordon, del Departamento de Genética de la Clínica de Mayo, en Estados Unidos, dice, basado en todos los criterios de la biología molecular, la vida está presente en el momento de la concepción. Sabemos que evidentemente la vida, desde el momento de la concepción hay vida, incluso antes, un espermatozoide y un óvulo tienen vida, pero a veces el tema de debate justamente va más allá. Se puede llamar desde el momento de la concepción un ser humano a ese cigoto que está ahí en formación. El doctor Alfred dice de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, yo no estoy más preparado para decir que esa temprana etapa de la fecundación representa un ser humano incompleto, que para afirmar que un niño antes de los dramáticos efectos de la pubertad no es un ser humano. Por otra parte, hay otros que dicen, el doctor, por ejemplo, Landrum, dice, llamado por muchos el padre de la fertilización in vitro, comenta, la concepción confiere vida y esa vida es de un solo tipo, humana. Negar la verdad sobre cuándo comienza la vida humana no da las bases legales, no da las bases para legalizar el aborto. El debate ético y moralista sobre este tema es bastante controvertido. Vemos que, que desde puntos de vista de doctores muy renombrados en muchas partes del mundo se oponen totalmente y otros pues tienen una opinión contraria. ¿Qué tomamos nosotros como, qué tomamos nosotros como verdad o qué tomamos nosotros como criterio para decir que algo esto sería ético y esto no? Bueno, ahí es donde justamente está el meollo del asunto. Al respecto, justamente les dejo unos artículos que les comenté inicialmente en la presentación sobre algunos dilemas éticos, ¿no? Donde se analizan los argumentos de los grupos, digámoslo así, que van pro aborto y de los grupos que cuestionan totalmente el derecho al aborto. Ese material me imagino que se los hará llegar a ustedes al correo o la plataforma del CES y les, les sugiero en lo que tengan la disposición de tiempo, pues lo puedan leer con calma porque justamente hacen unos análisis eh, bastante interesantes de todos los puntos de vista sobre este tema. Sobre cuestiones de vida y muerte. Hay otro denominado dilemas éticos y jurídicos a propósito del aborto en Chile. Es importante observar la distinta dinámica que existe en países dentro de nuestra misma región y no solo dentro de la misma región, sino también las distintas, que en este caso pues ya es más un tema desde el punto de vista legal. Este artículo sobre argumentos y dilemas éticos en torno al aborto es un poco más desde el punto de vista filosófico. Hacen una descripción de la obra de una filósofa norteamericana, Judith Jarvis Thomson, y bueno, y más o menos desglosan lo que son sus ideas sobre lo que es las personas que apoyan el aborto y los que no. En este artículo
sobre diagnóstico genético prenatal y aborto, dos cuestiones de eugenesia y discriminación. Es bastante interesante porque ya hace algunos análisis desde el punto de vista eh, de medicina reproductiva y de nuevas tecnologías que actualmente se manejan, como la posibilidad de, de realizar diagnósticos preimplantatorios, de realizar diagnósticos prenatales, genéticos prenatales, donde se le ofrece una herramienta adicional a los padres para decidir sobre distintas cuestiones. Les pongo un ejemplo que mencionan en el artículo. En el artículo desarrollan un ejemplo sobre unas patologías genéticas ligadas al sexo, como el síndrome de Duchenne, el síndrome de distrofia muscular de Duchenne, que es una patología de la musculatura esquelética, que justamente son pacientes que tienen una vida corta, que llegan hasta el punto que, bueno, justamente van teniendo una parálisis progresiva hasta el punto de tener una incapacidad como tal para los movimientos respiratorios y llegan hasta el punto del cese de la función, una parálisis respiratoria y cardíaca. Se analiza entonces que justamente es posible por métodos médicos decidir o ofrecerle al paciente, a los padres, si se determinan que, que existe como tal el cromosoma, en este caso, como son herencia ligada al sexo, se puede, si el padre si la madre tiene la enfermedad o el gen recesivo, justamente al ser un varón, este lo va a expresar porque justamente son herencias ligadas al cromosoma X, y existe por medio de la posibilidad de biología molecular desde el punto de vista del laboratorio, en esa pareja que quiera tener hijos, de elegir solo las hembras, por ejemplo, para que sean sus hijas, y evitar así que tengan un hijo varón que vaya a ser portador de esta enfermedad. Igualmente con la hemofilia A, que es otra de las patologías, de otras de las enfermedades genéticas ligadas al sexo, al cromosoma X, que, que justamente se hace la cuestión sobre la capacidad de discriminar justamente, y el dilema ético que puede surgir al decidir por medio del laboratorio de hacer un diagnóstico, una biopsia de las primeras células de ese blastocito, de ese embrión, decidir si determinar el sexo embrionario y justamente decidir qué embriones voy a implantarle a la madre para justamente eliminar esa posibilidad de que exista un, de que exista la progresión, bueno, o la aparición de esa enfermedad clínica en el paciente. Entonces, la gran pregunta, ¿qué debemos hacer? Esa pregunta justamente quisiera que se le hiciera a cada uno de ustedes luego de escuchar esta charla y de poder tener la oportunidad de leer los artículos que les, que les mencioné o que les traje a colación, porque vemos que cada quien, de hecho, si les pudiera preguntar a cada uno de ustedes, ya tendrá una idea preconcebida, ya tendrá una idea de los que hablan a favor, de los que hablan en contra, y que justamente con, con todos estos datos que más o menos les pude aportar, pues los harán reflexionar sobre qué es lo que a ustedes los motiva como tal para pensar si esto es realmente, si algo es realmente ético, si algo realmente está dentro de los reglamentos o de las normas morales, y, y sobre el ejercicio ético de la medicina. Entonces,
¿Qué debemos hacer? Realmente eso no tiene una sola respuesta. Es una pregunta abierta que como vemos este tema da para mucho rango de respuesta, pero que justamente pues, debemos estar siempre en pro de hacerle, digamos, el menos daño posible a nuestro paciente, recordando justamente los principios de la ética, de la no maleficencia, de la beneficencia, de la autonomía, etcétera, que justamente tenemos que brindar cuando nos toque enfrentar a estos pacientes con casos específicos de dilemas éticos médicos. Finalmente, en la bibliografía les dejo algunos enlaces de algunos de los artículos que ya les hice llegar aparte por PDF y otra de las páginas que consulté para los datos que les pude mostrar en las tablas sobre el aborto seguro, el aborto inseguro y bueno, algunos de esos artículos que espero puedan leer para que ahonden un poco más en el tema y saquen sus propias conclusiones. Bueno, sin más que agregar, les agradezco a todos la atención, espero que haya sido de provecho y bueno, espero no verlos aburridos tampoco y nos veremos entonces en una próxima oportunidad.